16 de septiembre de 1976. Un día difícil de olvidar para la historia argentina gracias a un hecho en particular. Fue bautizado como la Noche de los Lápices y es considerado como uno de los sucesos más trágicos que ocurrió durante la dictadura de Jorge Rafael Videla en Argentina. Un periodo con mucha represión, en el cual todo acto podía ser considerado como subversivo. Todo comenzó cuando un grupo de estudiantes secundarios pertenecientes a la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, decidió reunirse y expresar ante el Ministerio de Obras Públicas su descontento frente al elevado precio del boleto de autobús, demandando un descuento estudiantil. La noche del 16 de septiembre del año 1976, 10 estudiantes de entre 16 y 19 años que participaron en la manifestación fueron secuestrados desde sus propios domicilios y llevados a centros clandestinos para ser brutalmente torturados. El caso se mantuvo en el anonimato durante muchos años y recién ganó notoriedad en 1985, luego de los testimonios de los sobrevivientes. Solo 4 de ellos lograron sobrevivir para contar sus testimonios. El resto sigue desaparecido hasta el día de hoy. La dictadura de Jorge Rafael Videla, muy parecida a la de Augusto Pinochet, ya que hubo muchas violaciones contra los derechos humanos y además mucha violencia a quienes se oponían al régimen. Estos sucesos tuvieron gran importancia en Argentina, especialmente para los movimientos estudiantiles, quienes 45 años después siguen conmemorando a quienes perdieron la vida por una mejora en los derechos educacionales. Decidimos salir a terreno para preguntar a las personas si sabían sobre este suceso. ¿Sabe algo sobre la Noche de los Lápices? Recuerdo muy poco en realidad, pero prácticamente lo que hemos estado conversando de que me grabaran el tema de un movimiento estudiantil en el cual se estaba luchando justamente por el alza del precio del autobús, me estaba diciendo. Recuerdo muy poco, vagamente, sé que fue en época de dictadura, dictadura tanto chilena como dictadura argentina, así que podemos pensar también en que las medidas represivas que en contra de ese movimiento fueron bastante grandes, creo yo. Eso podría decir más que nada. ¿Y sabe cómo si llegó la información a Chile? A ver, si llegó la información a Chile, yo creo que no. ¿Ya? ¿Por qué yo creo que no? Porque en el momento la información dentro del país ya era bastante manejada. Los medios de comunicación masivos estaban siendo manejados justamente por la dictadura aquí en Chile. Entonces que un movimiento en otra dictadura ya que se esté generando también por un bien que sería justamente mejorar la educación y también mejorar ciertos parámetros de la educación, yo creo que no llegaron. Yo creo que era totalmente censurable, como se censuraban también las fotos, se censuraba todo aquí. ¿Conoce un caso similar como en Chile? Aquí en Chile, a ver, un caso similar con respecto... Yo creo que las movilizaciones estudiantiles dentro de la época de dictadura, no sé si obviamente con el tema del alza del autobús, pero sí los movimientos estudiantiles en relación con la reflexión que se realizaba aquí con la violación de los derechos humanos. Aquí todo el estudiante, ya sea universitario, media y todo lo que tenía que ver con la educación, no creo que se haya quedado fuera también de ese movimiento. La lucha fue dura, casos degollados de profesores, casos desaparecidos de estudiantes. Entonces, quizás con eso yo lo puedo relacionar también. ¿Alguna reflexión personal que pueda hacer como sobre este hecho? Reflexión personal, pero ¿en qué? Con respecto a... Con respecto como al hecho en particular en Argentina. A ver, creo que en Argentina se vivió un proceso de dictadura bastante similar al proceso chileno. Creo que la lucha justamente por algunos bienes, o no bienes, no cambiemos bienes, sino que también la lucha por algunos ideales y también por ciertos derechos que uno tiene como ser humano en épocas de dictadura. Hay que ser valiente y hay que ser corajudo.
Ya, el coraje, tanto en el caso argentino como aquí en Chile, yo creo que es de personas que dieron todo por justamente, no solamente la liberación del país, sino que también la liberación del ser humano dentro de una represión, dentro de un proceso dictatorial. Entonces, para mí, en general, son personas corajudas, valientes, personas que solamente querían la libertad de las personas. ¿Noche de los lápices? Sí, algo me recuerdo de eso, sí. ¿Nos podría contar un poquito sobre qué ocurrió, si llegó esta información hacia Argentina? Sí, fue una movida estudiantil reclamando por el boleto estudiantil, si no me mal recuerdo bien. Y bueno, salieron los chicos de los colegios a la calle y bueno, sé que fueron reprimidos por la fuerza policial y bueno, y algunos chicos heridos. Eso es lo que más o menos me acuerdo de aquel evento, ¿bien? ¿Qué recuerdas? Si hubo como mucha difusión, en realidad fue como un tema muy oculto. No, hubo mucha difusión, sí. ¿Y conoce a alguien que le haya como afectado directamente o...? No. Lo que pasa es que eso fue en otra ciudad distinta a la donde yo vivo, así que no tengo ninguna persona de mi entorno que le haya pasado, ¿eh? Pero recuerdo bien esa época. Bueno, ¿bien? muchas gracias. Chao, chicas. Un acontecimiento que se dio en Argentina, en el contexto de la dictadura militar, y que tiene que ver principalmente con la desaparición de varios estudiantes argentinos de oposición a este proceso de dictadura. En una noche en particular, ¿verdad? Y obviamente esta desaparición es atribuida a la acción represiva del Estado, en este caso argentino. ¿Llegó acá esta información? Si se supo acá en Chile. Sí. A ver, yo creo que es importante tener en consideración que la dictadura argentina en ese momento responde a un proceso más global que afecta a Latinoamérica en general y que afecta también a Chile. O sea, Chile en ese momento también estaba pasando por un periodo de dictadura, por lo tanto, evidentemente, el hecho alcanza cierta notoriedad y también impacta al resto de los países. Por lo tanto, efectivamente, va a ser un hecho que va a ser sobre todo considerado por los sectores de oposición a estas dictaduras. ¿Conoce algún caso similar acá en Chile que haya ocurrido? Un hecho, digamos, que tenga las mismas proporciones que la noche de los lápices, no, pero sí tenemos que considerar que la dictadura militar en Chile también generó varios procesos estoy súper distraída, perdón. Varios procesos de violencia, de represión contra las personas que se declaraban opositoras al régimen, y eso no dejó exento a los estudiantes. De hecho, si ustedes van, por ejemplo, al cementerio municipal o van al Museo de la Memoria, se van a dar cuenta que muchos de los detenidos desaparecidos son estudiantes que fueron capturados o fueron asesinados por aparatos de la CNI, de la DINA, etcétera. Y respecto a esto, cualquier como reflexión personal que usted nos pudiera dar. A ver, yo creo que una de las cosas más importantes es relevar un poco el rol que tienen los estudiantes como actores, digamos, activos en lo que respecta a la denuncia de cualquier acontecimiento que puede quizás ser perjudicial para la realidad del país. O sea, lo vemos, por ejemplo, en los estudiantes que denunciaron los hechos en dictadura, pero también lo vemos en los estudiantes que en la sociedad actual han denunciado, por ejemplo, las problemáticas de educación, que actualmente están denunciando las problemáticas de género. Por lo tanto, lo importante, yo creo, entonces, es entender que el espacio del estudiante es un espacio que te permite generar reflexión y, por lo tanto, te prepara para la acción. Muchas gracias. Podemos notar la importancia que este suceso tuvo en Argentina, ya que los habitantes de este país aún recuerdan el suceso y la difusión que este tuvo. Sin embargo, aquí, en Chile, la población no sabe mucho sobre el tema, pero se ven similitudes con el periodo vivido durante la dictadura militar, y se podría deducir que el hecho no tuvo la suficiente difusión debido a la censura que había en nuestro país en este periodo. Se han hecho diversas representaciones para conmemorar el suceso, como canciones, una película y libros. Además, el 16 de septiembre fue establecido como el Día de la Reafirmación de los Derechos Estudiantiles en Argentina. En el año 2003 finalmente se pudo juzgar a Ramón Campos y a Miguel Etchecolast, responsables del hecho. Sin embargo, los cuerpos de los estudiantes siguen sin aparecer y no hay justicia para las familias de quienes perdieron la vida luchando por una mejora en la educación.